Buenas noches. En la materia de contabilidad pública tenemos una actividad que es el caso ético financiero. En este es el nuestro, el caso Wickard, guiados por el docente Luis Alfonso, con mis compañeros Jenny Alejandra Quintero, Tomás Barrera y quien les habla, Mónica Romero. Tenemos el caso Wickard, que es un caso de ética profesional en la contaduría pública, que es un pilar fundamental para garantizar la transparencia y la confiabilidad de la información financiera de los mercados globales. Sin embargo, la falta de integridad y objetividad en el ejercicio contable de la auditoría ha sido la causa de múltiples fraudes corporativos, con consecuencias devastadoras para los inversionistas. El caso Wickard es un ejemplo claro de cómo la contabilidad creativa fraudulenta puede manipular la percepción de la empresa frente a un mercado, inflando artificialmente los resultados y ocultando sus pérdidas. Nuestro objetivo general es analizar el caso WICAR desde la perspectiva de la ética profesional en la contaduría pública, identificando las violaciones de los principios de integridad y objetividad, comparando su impacto con la regulación contable e internacional. Los objetivos específicos para nosotros son identificar las prácticas antiéticas en el fraude de WICAR y su relación con la contabilidad creativa fraudulenta. Eh, Evaluar el impacto del caso Wikiar en la credibilidad del ejercicio contable y la auditoría a nivel mundial. Expliquemos, vamos a explicar dos conductas de este caso que corresponden a prácticas antiéticas. Una es la falta de integridad que en la presentación de la información financiera falsa. El principio de la integridad que está en el Código de Ética de la IFAC establece que los contadores deben de ser honestos y sus directores en todas las relaciones profesionales y comerciales. La conducta antiética en el caso Wikiar es que la empresa reporte ingresos inexistentes y oculta sus pérdidas, infla sus estados financieros con más de 1.900 millones de euros en cuentas bancarias ficticias. Los ejecutivos crean transacciones falsas para engañar a los inversionistas y todos los reguladores. Se manipula la información contable para manejar la imagen de la rentabilidad y de la empresa, la cual lleva y afectó a miles de accionistas y clientes. Esta práctica antiética viola el principio de la integridad porque se usan documentos falsos y reportes engañosos. La otra conducta es la falta de objetividad. Es un conflicto de intereses y de negligencia que hay entre los auditores. Aquí se contrata una firma que se llama Ernest Young para que certificara y hiciera sus auditorías de la empresa. Ellos parece que no tienen objetividad, sesgan y hay un conflicto de intereses de una influencia indebida de estos terceros con sus decisiones poco éticas. Este principio es fundamental para garantizar la información financiera presentada una vez para que sea veraz, confiable y libre de manipulaciones externas. La firma auditora Ernest Young certificó estados financieros durante una década sin detectar o sin, o sin validar los estados y las irregularidades significativas que tenían. Se presume que hubo también un conflicto de intereses, ya que ella tenía una relación de una larga data con Wikiar y no realizó auditorías eh, debidas y profesionales. Hay reformas, por esto, hay reformas en la auditoría internacional. Tras este escándalo, la Unión Europea y Alemania implementan medidas muy estrictas para regular las firmas auditoras, exigen mayor independencia y transparencia y validación en los estados financieros. Los daños financieros masivos fueron impresionantes, tanto que se dañaron inversiones, bancos, empresas asociadas, todos estos sufrieron pérdidas multimillonarias cuando se reveló este fraude. Este caso de antiética viola el principio de objetividad, pues los auditores permitieron que el fraude se perpetuara sin aplicar el debido escepticismo profesional, afectando la transparencia del mercado financiero global. Por otro lado, las entidades nacionales e internacionales con competencia para sancionar en este ámbito, la autoridad federal que encarga de supervisar de la supervisión financiera de Alemania, BaFin, fue criticada por su inacción, ya que no detectó ni sancionó las irregularidades que estaban afectando a Wirecard.
en su tiempo, siendo esto un escándalo, ya que pues las directivas de WICAR las sancionaron y esto fortaleció los controles para las empresas FinTech y auditorías. Implementó nuevas regulaciones para mejorar la transparencia y la supervisión financiera en Alemania, siendo estas entidades encargadas de manejar ese proceso internacional de la Federación de Contadores. IFA condenó la falta de independencia y objetividad de la EI, destacando la necesidad de reforzar la ética y la responsabilidad de cada uno de los auditores. Aunque IFAC no tiene poder sancionatorio directo a EI, sus estándares influyen en las irregularidades y regulaciones nacionales internacionales como lo establecido por la Autoridad Europea, siendo así este valor de mercados ESMA y la supervisión financiera de Alemania BaFin. Por otro lado, promoviendo reformas y controles, auditorías que exigen mayor independencia y transparencia para la supervisión de empresas cotizadas, impulsando un nuevo inicio de regulación contable financiera en la Unión Europea, siendo este el inicio de una línea de transparencia impulsada en los mercados internacionales. Bueno, vamos a hacer la explicación de las conductas y su relación con la contabilidad creativa. Las conductas detectadas en el caso Wirecard, específicamente la falta de integridad, que es la falsificación de información financiera, y la falta de objetividad, que es un conflicto de intereses de los auditores, pueden ser catalogadas dentro del concepto de contabilidad creativa. La contabilidad creativa implica el uso de técnicas contables para mejorar la imagen financiera de una empresa. Si bien puede emplearse legalmente para optimizar la presentación de resultados, su aplicación para ocultar pérdidas, inflar activos o engañar a los inversionistas se considera antiética y fraudulenta. Esta se clasifica en dos tipos: contabilidad creativa ética y legal, que se basa en prácticas contables legítimas como la optimización fiscal o la aplicación de normativas que permiten una presentación favorable sin distorsionar la realidad financiera, y la contabilidad creativa engañosa y fraudulenta, que consiste en la manipulación intencionada de la información financiera para ocultar deudas, inflar ingresos o alterar el valor real de la empresa, lo que puede derivar en fraudes financieros. ¿Cómo se catalogan las conductas en este caso? Presentación de información financiera falsa, falta de integridad. Esta conducta se enmarca en la contabilidad creativa fraudulenta, siendo una práctica claramente incorrecta y antiética. Wirecard registró 1.900 millones de euros en unas cuentas inexistentes para simular rentabilidad y atraer inversores, alterando deliberadamente sus estados financieros. Esta manipulación indujo a los accionistas a tomar decisiones basadas en datos falsos, lo que derivó en pérdidas significativas una vez descubierto el fraude. Se trata de una forma de contabilidad creativa ilegal, porque es una mala práctica. El acto rompe la confianza del público y de los inversionistas y una vez identificado conlleva sanciones legales y serias repercusiones económicas para los responsables. Puede llevar a la quiebra de la empresa cuando se descubre el fraude, afectando empleados y socios comerciales. Tenemos el conflicto de interés y negligencia en la auditoría, falta de objetividad. Aquí se observa una forma de contabilidad creativa, permisiva o cómplice, que también es una práctica antiética. La firma auditora EY no llevó a cabo una auditoría independiente, permitiendo que Wirecard manipulase sus saldos durante años. La ausencia de cuestionamiento a las cuentas falsas sugiere una complicidad o una negligencia grave. En este caso, la contabilidad creativa se utilizó para cubrir irregularidades, lo que contribuyó al colapso financiero de la empresa. ¿Por qué es una mala práctica? Porque la independencia del auditor es esencial para asegurar la transparencia financiera. Un conflicto de intereses o falta de escepticismo profesional sobaca esta función. Esta omisión facilitó la continuidad del fraude, impactando negativamente en la estabilidad del mercado y deteriorando la credibilidad de la firma. El caso Wirecard evidencia cómo la contabilidad creativa utilizada de manera fraudulenta puede causar colapsos financieros y pérdida de confianza en el sistema económico. Destaca la importancia de la ética y la objetividad en la contaduría y auditoría, conforme el Código Ético de la IFAC. A raíz del escándalo, se implementaron sanciones y reformas regulatorias tanto en Alemania, BaFin e IDW, como a nivel internacional, IFAC y ESMA, reforzando la necesidad de auditorías independientes y supervisión estricta. Las principales lecciones incluyen la importancia de la transparencia, el papel clave de regulaciones rigurosas y el desafío que enfrentan países como Colombia para fortalecer la supervisión de auditorías. En conclusión, si bien la contabilidad creativa puede usarse legítimamente, su empleo
para ocultar información financiera conlleva grandes consecuencias. Muchas gracias por su atención. Gracias.